Los periodistas. Pues otro tema, Manuel, en el orden nacional que me parece que es fundamental oír tus opiniones, es esta nueva confrontación que empezamos a ver se da entre la Iglesia Católica y algunas otras iglesias con el gobierno federal por el tema relacionado con el reconocimiento de los matrimonios lésbico-gays, así es como se les denomina en términos amplios. Hace 2 semanas el padre Hugo Valdemar hizo una declaración muy fuerte en el sentido de que se trataba de la confrontación más importante o tal vez mayor que la que se dio en la época de los cristeros por estos asuntos. Se ha llevado a la confrontación en las universidades privadas, públicas, en los diferentes estados, en los gobiernos, los grupos políticos de un partido y de otro debaten sobre este tema como pocas veces se ha visto. Y se convoca a una concentración para el día 10, para este sábado, en donde medirá el gobierno y medirán los propios mexicanos y los católicos y los que estén a favor o en contra de esto, el músculo de cada quien. Se calcula en el caso poblano de que junten a 100,000 personas. Creo que es una manifestación, si es que es cierto esto, pocas veces o casi nunca vista, porque cuando hubo una concentración muy importante con don Octaviano Márquez, creo que no llegó a 100,000. Tú estuviste ahí, no sé si, primero no sé si las contaron y no sé si haya forma de cuantificarlo. No, se hablaba de 100,000. Pero se hablaba de 100,000. Pero no había una forma de decir por tantas personas por metro cuadrado en tantas calles, etcétera, como se hace ahora, ¿no? Pero de todas formas, en los medios nacionales, en las redes sociales, en el Facebook, comienzan a aparecer estos grupos, los que están a favor y los que están en contra, que habían permanecido como que de alguna manera reservados, ocultos, y se manifiestan ahora en el Facebook y en el Twitter y hacen declaraciones y hacen pintas, y vuelve ese escenario del que tenía tiempo no nos fijábamos un poquito lo que pasó cuando cristianismo sí, comunismo no. Esta confrontación, Manuel. Sí, mira, el escenario es más complejo ahora. Todavía más complejo. Pero en el fondo nos seguimos encontrando de los dos lados con las mismas actitudes frente a los mismos temas. Por eso cada vez que se tocan, todo el mundo explota, son llamaradas de petate por muchos lugares, lo que habla de que hay una resistencia, hay una confrontación, pero que no es una confrontación como en otros tiempos de rebeliones armadas y cosas por el estilo. El tema de la modernidad y su desaparición, Jesús Manuel, son una de las claves principales de este fenómeno. La posmodernidad está heredando de la modernidad el mundo agnóstico, un mundo escéptico en materia de religión, un mundo que parece estar solamente interesado en los nuevos juguetes que la tecnología produce, pudiéramos decir casi cada semana, que tienen embobados a los seguidores de estos modelos electrónicos, pero no se ha resuelto el problema de fondo que en su momento fue planteado para los cristianos en la figura de Cristo en el Evangelio, cuando es preguntado por los fariseos: ¿a quién debemos pagar
el tributo. Y entonces el Señor toma una moneda y dice, ¿qué imagen hay aquí? El César, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí en este a Dios lo que es de Dios vienen a surgir todos los conflictos, porque la parte, llamémosles cívica o civil del mandamiento, todos los gobiernos la acogen sin problema, ¿no? Que te den a ti sus impuestos, que te den a ti colaboración, que te den a ti todo, a cambio de que tú, y ahí en el punto negro, le des a la Iglesia lo que le pertenece a Dios. El terreno que le pertenece a la Iglesia y el terreno que le pertenece a Dios fueron motivo de dos grandes discusiones que casi llegaron a provocar el cisma en la Iglesia. Había una facción muy importante dentro de la Iglesia que identificaba los bienes terrenales de la Iglesia con los estados pontificios regalados al Papa por el emperador Otón I en el año 980 de la era cristiana, y querían entender que esto era la forma en la que Dios le había regresado a la Iglesia su autoridad sobre algo muy concreto, algo muy mundano, que era los estados pontificios. El papel de la Iglesia en los estados pontificios le permitió a la Iglesia durante siglos ser el árbitro de los grandes problemas de Europa. Claro, hasta que llegan los príncipes electores, ¿no? Y Así reparten es. todo el asunto. Pero esto tendría que ver con el debate liberal del Estado civil y el Estado confesional. Sí, porque estos temas, Jesús Manuel, no le corresponden solo al gobierno ni le corresponden solo a la Iglesia. Es un tema en el que están implicados los dos factores. ¿Por qué? Porque la familia es para la Iglesia la célula vital de la sociedad. Y sociológicamente se le definió así durante mucho tiempo. Así es, desde más de 200 años los académicos en las universidades, en todas las universidades, han reconocido este hecho. Al margen de su raíz ideológica, ¿no? Al margen los protestantes, los luteranos, los cristianos, los católicos, etcétera, los mismos musulmanes en algunas de sus corrientes privilegian una familia, o en el caso de los hombres que pueden casarse con varias mujeres, hasta 7 según leí alguna vez, siempre y cuando las puedan mantener juntas y con las mismas condiciones económicas. Sí. O sea, finalmente es una familia. Claro. Pero no es el homosexualismo dentro de la religión musulmana es de lo más perseguido. Es perseguido por los 3 libros, las 3 religiones del libro: los judíos, los cristianos y los musulmanes. Entonces tú encuentras ahí desde textos que están en el Antiguo Testamento y vuelven a ser recogidos en el Nuevo Testamento sobre estos temas específicos, descalificándolos. Tú tienes ahí una presencia milenaria de grupos de personas que sostienen estos principios como los principios de su sociedad y de su cultura. Estos fueron en un momento dado
allá por los años 60 del siglo pasado, puestos como los soportes de la relación de la Iglesia con los creyentes. Y de repente viene la caída de la modernidad, vienen todos los problemas que la aquejan y aparece un nuevo factor en la mesa. En la nueva era. En la nueva era para los cambios, que es el factor de la apertura a la pluralidad y a la variedad, a la diversidad. A la diversidad. Originalmente planteado esto como un tema de etnias, étnico, no como un tema más allá de esto. Y ahí comenzó a haber algunas dificultades, pero el tema es un tema que se puede, dentro del marco de la tolerancia, le puede subir las rayitas y no pasa nada. La gente aprende a convivir con el de enfrente. Pero cuando a la Iglesia le quitan los estados pontificios, Jesús Manuel, fue una reacción de la Iglesia en la que se endureció en sus posturas, pero no solo la institución, sino los cristianos, porque la Iglesia se los ordenó. Entonces, el Papa decía una cosa y los laicos tenían que obedecer porque... Sí, era la autoridad moral, política y de todos los ídolos. Que desaparece con uno de los más malos pontífices que ha tenido la Iglesia, que es Alejandro VI, el Papa Borgia. Parecía que el asunto estaba resuelto cuando, en el marco de la investigación científica, aparece el tema de la evolución, por un lado, y aparece dentro de los conceptos a resolver entre los estados e Iglesia, el tema de las medicinas, los medicamentos, las sustancias nuevas, la cirugía, cosa que nosotros pensamos que fue muy sencilla. El conocimiento de la parte hormonal. Así esto es. También fue una revolución. Todo esto. El manejo de las hormonas y hasta llegar a la idea de concebir la vida de manera artificial. Artificial. ¿No? Bueno, aquí es donde chocan en un terreno en donde por un lado están los fieles de la Iglesia que no aceptan las renovaciones, pero por otro lado la misma sociedad tiene un buen volumen y a veces un volumen más elevado y sobre todo desde el punto de vista del posicionamiento social mejor preparado, que está con la Iglesia en su defensa, pero no está con la postura de los católicos. O sea, pueden ser por decir algo, en contra del aborto. Y no necesariamente es una posición católica, es una posición de grupos que a lo mejor pueden ser gnósticos. Pueden ser agnósticos. Pero están en la idea de que no se debe practicar el aborto o la pena de muerte. O la pena de muerte. ¿No? En este caso, ese es el debate, ¿no? ¿Tiene derecho a ser reconocidas las relaciones civilmente o no? Yo pienso, el matrimonio civil de todas formas para la Iglesia no significa más que un papel que le da el reconocimiento de eso, del Estado civil, ¿no? Pero el matrimonio religioso es el que dentro de un orden sacramental tiene un significado mucho más importante para los cristianos, para los católicos cristianos. En el momento en el que una pareja se divorcia, queda divorciada civilmente
religiosamente no, porque se parte de que el matrimonio es indisoluble y salvo un juicio que se hace, que ahora son más rápidos, es que se puede conceder el tema de ser disuelta la relación, ¿no? Así es. En el caso de los matrimonios que se dan entre dos hombres o dos mujeres, la iglesia no los va a reconocer, o sea, no va a haber una boda religiosa. Claro. Va a ser una boda civil, en el orden civil, dentro de el registro de las personalidades de cada uno de ellos para integrar una sociedad, que finalmente eso es para el Estado civil el matrimonio. Mira, es un contrato. El tema, dicen algunos, es semántico. Ajá, puede ser, sí. Porque la iglesia no puede decirles a sus fieles que procedan en contra del Estado, es decir, que le armaran una revolución al presidente en México. Por esta razón, no puede hacerlo. O no debe. O no debe. Y no debe la iglesia empujar a los fieles a tomar posiciones radicales. Pero es exactamente lo contrario. O sea, estamos en un retroceso. Por eso cité el caso del movimiento cristianismo sí comunismo, no como una derivación de lo que pasó también en España. Franco sí, comunismo no. Así es. O sea, ¿es esta postura de conmigo o contra mí? La que pretende presentarse por algunos grupos de católicos, sí. Sí. ¿Y esto es Pero bueno esto, o no es bueno? El Papa ha dicho que esto no es bueno. No es conveniente, no es bueno. El Papa dice lo que tenemos que hacer es aceptar que vivimos en una comunidad plural y esta comunidad plural tiene la obligación, la comunidad, de respetarnos a nosotros en nuestras creencias, y a los otros. Pero nosotros tenemos la obligación de respetarles a ellos en sus puntos de vista que no son los nuestros. Esto, Jesús Manuel, presenta un conflicto más allá de lo que te puedas imaginar. No, hombre, estoy pensando ahorita la cantidad de gente que no podría aceptar estas palabras que estás diciendo. Hay gente que piensa que donde venden rifles, ¿no? Así es. En lugar de... O sea, estamos en un riesgo de iniciar una cacería de brujas contra las personas que no piensen como ellos. Ese es uno de los riesgos. ¿Ese es el tema? Ese es uno de los riesgos gravísimos. Qué fuerte. Que se corren, porque hay dos cosas que chocan: la de que los católicos quieren imponer, pero también del otro lado. Y platicando con algunos amigos liberales sobre este tema, reconocían todo lo que tú quieras y me decían, bueno, nada más que ustedes, los católicos, ya se quedaron atrás en conocimientos. Ustedes, para comenzar, tienen que aceptar, y me comenzaron a leer ahí un decálogo de cosas que tendríamos que aceptar. En el orden físico, en el orden de lo que es médico, ¿no? Y de otros aspectos. Entonces yo les comentaba, a ver, ustedes están pegando el grito al cielo cuando la iglesia dice: el tema de la familia es un tema de la iglesia y lo va a defender. Y ustedes se tiran al suelo, pero le quieren imponer a la iglesia, ustedes que no son creyentes, qué cosa debe creer, dónde está la lógica del argumento. Entonces, de los dos lados, Jesús Manuel, hay desafortunadamente posiciones radicales, sumamente radicales, y tú lo ves. La gente que va marchando en las manifestaciones que deberían ser cívicas de los católicos, esta gente va soltando permanentemente sus mueras, sus fueras, sus consignas, porque ellos quisieran desaparecer esta instancia. Y yo creo que... ¿Qué es lo correcto, Manuel? ¿Qué posición se debe guardar dentro de la libertad que tenemos de aceptar o no
¿cuál sería la posición ética de un católico ante una ley como estas? La que estableció Cristo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no podemos usurpar el papel de la institución de gobierno porque nada más por el hecho de ser católicos o porque hay alguna diferencia en lo religioso con ellos. De los criterios base. No o sea, no somos un Estado confesional. México no es un Estado confesional. Y el Papa ha dicho: los estados confesionales no son la solución, porque sería tanto como el radicalismo de los terroristas musulmanes. En eso está pensando el Papa Francisco. O sea, volveríamos a las cruzadas. Diría: los que bailarían de felicidad serían los radicales de los dos lados, pero los perjudicados seríamos todos los demás. O sea, ¿tú quieres decir que ante el escenario de presionar a los diputados a que voten o no voten en favor de esta unión que se ha propuesto en la República, se debería votar conforme a la conciencia o se debe votar por el terreno de un Estado de derecho positivo como es el mexicano? Mira, no en un derecho, en un Estado de un derecho confesional, de un derecho digamos religioso, ¿no? Mira, cuando tú eres creyente, tú sabes perfectamente que tienes obligaciones y tienes atribuciones, y dentro de las obligaciones que tienes es la de defender la familia. Ahora, tú puedes y debes defender la familia sin lanzarte a ofender a otros, que es lo que desafortunadamente lo que ocurre. Dijo el diputado local Rodríguez, el isomonio, una palabrita que se inventó porque iso quiere decir igualdad, en lugar de matrimonio, el isomonio. Y bueno, ha sido sujeto de burlas y de memes y de muchísimas cosas. Claro, y tú tienes que reconocer que aunque a ti no te guste, el que piense así tiene derecho de hacerlo. Esa sería la posición más neutral, digamos. Más neutral y la que llevaría a menos equívocos. O sea, el que decidió, optó, nació, se convenció, por los factores que tú quieras, que eso ya es otro asunto, tener una relación con una persona de su propio sexo es un asunto en conciencia de él, y tiene la libertad para hacerlo. Claro. Y el católico que no piensa de esa forma debe respetar el derecho que el otro tiene a vivir de esa forma, como el otro tiene también la obligación de respetar a quien piensa que se debe vivir en familia. Sí. Ese sería el punto digamos, para entenderse. Y para que hay muchos casos especiales, se estudian. Estamos hablando de un problema que afortunadamente es minoritario. Son mucho menos las personas que recurren al matrimonio de personas entre el mismo sexo. Del mismo sexo. En España se hizo un estudio hace muchos años, que fue de los primeros países de habla hispana donde se legisló, y se hizo un reportaje, no sé, 8 o 10 años después, y la cantidad de registros de personas del mismo sexo que se habían realizado era ridículo. No representaba nada. Por eso. Tenía que ver más con el tema de las herencias, de los negocios, de lo que se va logrando, digamos, establecer como un capital común de las dos personas que viven juntos, que el Estado reconozca que el otro, sea hombre o sea mujer, tiene el mismo derecho que si fueran en un matrimonio de los llamados heterosexuales, ¿no? Claro. Lo que la Iglesia debería hacer es reunir a sus expertos en el tema y dialogar con ellos una fórmula de entendimiento con el gobierno. Más que de confrontación. Más que de confrontación, porque la confrontación, Jesús Manuel, va a traer más simpatías y mayor crecimiento de estos grupos que si simplemente los dejaras como se encuentran hoy. Oye, Manuel, ¿se podría calificar esto como una actitud homofóbica?
Mira, en varias personas que yo he oído es totalmente homofóbica. Muy pocos lo manejan con la visión más profunda, como me decía el nuncio. Es que aquí en México parecen no acabar de entender el fondo, se van siempre por la parte superficial, y siempre por la parte superficial porque es donde salen los francotiradores y salen los que atacan y salen los que denuncian y salen los que publican frente a una sociedad que debería mantenerse en orden, respetuosa y fijar sus posiciones. La Iglesia tiene derecho a decir que no le gusta, no acepta este matrimonio entre personas del mismo sexo y que nunca aceptará que se llame matrimonio. Tiene la Iglesia todo el derecho de decirlo, pero tienen todo el derecho de serlo los que están del otro lado. Entonces, sí, los que no van a misa, los que no son católicos, o los que dejaron de serlo, tienen otra creencia y es respetable. Imagínate que el día de mañana te encuentras con que entre las prohibiciones éticas del mundo budista está prohibido comer arroz con huevo. Y a ti te gusta mucho. ¿Qué cosa vas a hacer? ¿Vas a dejar de comerlo porque un señor de una institución que tú no reconoces dijo que es malo? Pues igual para los no creyentes. Sí, como el caso del cerdo con los judíos, ¿no? Exactamente. Con los no creyentes tienes que aprender a respetarlos. Y respetarlos significa reconocer que existen, reconocerles sus derechos, claro, y no negarles el auxilio ni negarles la amistad por esa razón. Decía por ahí algún obispo en una carta en España hace como unos 10 años, un poco más tal vez, hizo una carta pastoral dirigida a los homosexuales en España, en su diócesis, y decía, es que también son hijos de Dios. Claro. En un sentido muy amplio, ¿no? Claro, y el que tú los respetes no quiere decir que los promuevas, que tú los promueves. Exactamente. Entonces hay que saber ubicar el contexto, claro, de estos fenómenos para no caer en estas posiciones radicales y antagónicas. Peligrosas. Que además, ¿sabes qué? El tercero y más grande beneficiado se llama el Islam. Claro, porque es donde se radicaliza más. Claro. Manuel, muchas gracias.